Noticias, con especialistas de RR Noticias. Y que agarran al Mayo y que balconean a México. La captura de Ismael El Mayo Zambada ha generado tensión en la relación entre México y Estados Unidos. Con más dudas que certezas sobre la forma que se realizó el operativo, la Fiscalía General de la República abrió, 5 días después de la detención, su propia investigación para esclarecer el arresto del capo mexicano. ¿Cómo fue realmente la detención del narcotraficante? ¿Por qué las autoridades estadounidenses no informaron al gobierno mexicano del operativo que se llevaba a cabo? Una llamada de la Embajada de Estados Unidos a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana a la tarde del pasado jueves alertaba a las autoridades mexicanas sobre la detención de Luidizo Mayo Zambada y de Joaquín Guzmán López. Una aeronave que partió de nuestro país sin conocerse exactamente de dónde lo hizo, aterrizó el jueves en el aeropuerto de Santa Teresa en Nuevo México. En ella iban a bordo Ismael Zambada y Joaquín Guzmán López, junto con el piloto. Hasta ese momento, el gobierno mexicano desconocía no solo la partida de la aeronave, sino todo el operativo en sí. Ismael Zambada, junto con Joaquín El Chapo Guzmán, destacaron por ser los líderes fundadores del llamado Cártel de Sinaloa en la década de los 80. Alejado de los reflectores, El Mayo había evadido la acción de la justicia por más de 50 años hasta ahora, cuando fue entregado a las autoridades estadounidenses, quienes ofrecían por su captura más de $15 millones. Las versiones que han corrido desde hace 6 días van desde que fue una entrega pactada, pasando por que había sido secuestrado y hasta que el narcotraficante había sido llevado con engaños por Joaquín Guzmán López a los Estados Unidos. En cualquiera de esas versiones, el gobierno mexicano quedó excluido. La sorpresiva detención provocó tensión entre México y Estados Unidos, además de exhibir a las autoridades que a 6 días de los hechos siguen preguntándose, ¿qué fue lo que pasó? Y ya son 7, contando en la mañana de este miércoles. Mi querida Tere Garay, directora de RR Noticias, les ha traído esta mañana esta cápsula de contexto. Y bueno, pues justamente de eso vamos a hablar, cómo ha quedado exhibido el gobierno de nuestro país, que todavía hoy siguen preguntándose, pues, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con el tema del Mayo Zambada y también con el Chapito Junior? Y para hablar de este asunto y las implicaciones tanto en lo político como las lecturas entre líneas en el tema de seguridad, aquí están nuestros 4 convocados a la mesa, a quienes saludo en el orden en el que fueron sorteados previamente. Don Sergio Camacho, qué gusto recibirle. Don Ángel, igual, con el gusto de cada miércoles estar en la mesa de análisis político de RR Noticias. Bienvenido, Sergio. ¿Cómo estás, mi querido Juan Luis Íñiguez? Muy estimado Ángel, muy contento de estar en esta mesa de análisis. Muchas gracias por estar aquí. Don Jorge Luis Montes, ¿cómo le va? También con mucho gusto de estar aquí con todos ustedes, Ángel. Gracias, bienvenido. Y claro, va a cerrar las rondas esta mañana Víctor Cuevas. ¿Cómo estás, Víctor? Siempre es un gusto compartir con ustedes y con RR Noticias. Me da mucho gusto recibirte también. Bueno, señores, vamos a arrancar. ¿Qué les parece si empezamos precisamente por esta circunstancia? Una primera lectura de cómo es que, reitero, a 7 días contando ya el día de hoy, pues no le entienden, no sabe la autoridad mexicana qué pasó, cómo se lo llevaron, si lo enviaron por estafeta. ¿Qué fue lo que ocurrió ahí, mi querido Sergio Camacho? Pues es precisamente lo que quisiéramos saber, ¿no? ¿Qué fue este asunto que culmina con la apuesta, vamos a decirlo así, del Mayo Zambada y el Chapito en Estados Unidos, ¿no? En manos de la justicia norteamericana, porque no sabemos si fue una detención, si fue una entrega voluntaria, si fue una traición también entre los grupos del crimen organizado. Y bueno, pues desafortunadamente este asunto se ha vuelto muy surrealista de momento, ¿no? Porque, insisto, hay más preguntas que respuestas, y sobre todo porque tanto en el gobierno federal y también mexicano y también un tanto en el norteamericano, pues hablar de la detención de 2 perfiles de ese calibre, bueno, y el de Zambada, ¿no? Un capo, un lord de los cárteles desde los 70s, no se ve como celebrada, no se ve como reconocida, sino más bien se vive en un clima de desconcierto de cuáles son las circunstancias que originaron esta detención y más desconcierto aún, ¿qué implicaciones va a tener? Bien, muchas gracias, Sergio. Juan Luis Íñiguez. Pues lo primero que escuchamos de parte de la versión oficial del lado mexicano fue el clásico no sé. El no sé que deja un vacío muy claro, que lo resumía muy contundentemente tanto Tere Garay en la exposición inicial y Sergio Camacho. Es una circunstancia en la que pues no hay de otra para los mexicanos que determinar
que este gobierno o es muy incompetente o tiene un amplio sentido de complicidad. No hay de otra, porque finalmente el presidente de la República se ha ostentado de que nada ocurre en este país si no está enterado previamente la presidencia de la República. Y en este caso, bueno, pues ves la necesidad emergente de reconfigurar estos temas que tiene que salir la Secretaría de Seguridad a decir prácticamente cosas bastante contradictorias y con una ausencia increíble por parte de la Sedena, por parte de la Secretaría de Gobernación. Tienes toda la razón. Ha salido ya en un par de ocasiones Rosa Isela Rodríguez a dar una sopa de nada, porque pues no, en realidad no tiene datos que aportar y pues la vemos hacer unas peripecias verbales francamente excepcionales. ¿O tú cómo lo ves, Jorge Luis Montes? Sí, pues un tema sin duda complejo como ha sido la detención de los grandes capos. Recordamos que cuando el Chapo Guzmán se va por el túnel, pues no se explicaba la opinión pública si no se había escuchado cuando perforaban el túnel, si no sabían los custodios, si no sabía el director del penal, etcétera. Entonces, yo creo que son casos que nunca se sabe a ciencia cierta qué fue lo que sucedió. La información que tenemos pues es que el Mayo Zambada estuvo impune 50 años, 3 sexenios del PRI, 2 sexenios del PAN, casi se va impune en el sexenio del presidente López Obrador. La otra, pues es que imaginemos al Mayo Zambada en manos de Norma Piña y del Poder Judicial. Sería una derrota anticipada para el Estado mexicano, no solamente para el gobierno, para uno de los poderes. O imaginemos al Mayo Zambada en manos de la Policía Estatal de Querétaro. Es decir, dentro de todo, pues es el gobierno de Estados Unidos quien finalmente tiene que hacer este tipo de detenciones por las fallas que hay en nuestra fiscalía y en el Poder Judicial principalmente. Gracias, Jorge. Te pregunto lo mismo, Víctor, ¿qué lectura le encuentras a esto? Pues qué semanitas se han vivido en la relación entre México y Estados Unidos, porque es ridículo tras ridículo. Empezamos con aquel exabrupto de la presidenta electa y el futuro secretario de Economía, cuando Donald Trump llamó a alguien, una persona de bajo IQ, y ahora vemos esta detención del Mayo Zambada en la que no sabe nada el presidente, que supuestamente se entera de todo. Inclusive no solamente no sabe nada, sino la primera información que dieron fue totalmente falsa, arriesgando inclusive la vida de personas inocentes al mencionarlos como involucrados, cuando absolutamente nada tenían que ver. De ese tamaño es el ridículo que está haciendo nuestro país con un tema tan complicado como la detención de uno de los capos más importantes, el primer capo detenido en el sexenio de López Obrador, porque durante esta administración de abrazos, no balazos, a los delincuentes, a los criminales y a los líderes de la mafia, pues en realidad no se detuvo durante este sexenio a ningún capo importante, y hoy presumen como si fuera un logro de López Obrador, cuando en realidad lo único que está haciendo es exhibir lo profundamente incompetente que es esta administración en temas de seguridad. Es que justamente a eso iba. Puede hablarse de la detención del Mayo Zambada, pero pues el gobierno de México no hizo absolutamente nada por detenerle, porque decía Jorge hace un momento que pues estaba a punto de irse impune también este sexenio, pero pues ya lo agarraron. Pues sí, pero lo agarraron en Estados Unidos, no lo agarraron en México, y evidentemente volvemos al punto de esta mesa. Las autoridades de nuestro país, ni la inteligencia de los militares, ni la inteligencia de la Secretaría de Seguridad a nivel federal, ni absolutamente nadie tenía noticia alguna de que este señor estaba viajando en una avioneta hacia Estados Unidos para ser entregado a las autoridades de allá. Entonces, pues es un tema sumamente grave, porque estamos hablando del narcotraficante más importante suelto hasta ese momento en nuestro país, y sobre el que pesaban, como sabemos, pues una recompensa de $15 millones, y que exhibe evidentemente pues estas desconexiones en el tema de la inteligencia, vamos a llamarle así, por parte de las fuerzas de seguridad. ¿Qué opinión te merece, Sergio? Pues mira, Ángel, estos temas siguen siendo asuntos que al final no trascienden, ¿no? Por un momento sirven para que alguien se lave la cara con que se está trabajando. Este asunto en particular, bueno, sí raya un poco en lo ridículo, porque todas las dudas que genera, pues cada pregunta que se genera, las suspicacias que podrían darse en las respuestas,
preocupan de alguna manera, ¿no? O sea, ¿quién operó cuando se supone que por temas de ley la DEA ya no debería estar operando en el país y sobre todo menos sin aviso, ¿no? Entonces fue un tema así como de misión imposible, Ethan Hunt se los llevó, o sea, ¿cómo opera realmente ahí el asunto, ¿no? Ahora, si no se hace la cooperación es porque Estados Unidos esperaba que no hubiera una participación positiva del gobierno mexicano. Si, como lo comenta Jorge Luis, bueno, si se hubiera juzgado aquí en México, pues probablemente la impunidad hubiera reinado como ha privado en décadas. Vamos, cada respuesta que se puede dar a todas las incógnitas que ha generado esa detención, creo que nos preocupan más que las propias preguntas. Es que eso es justamente el tema que desnuda todas estas interrogantes que tú te planteas, mi querido Sergio, y que pues resultan más preocupantes que la cuestión inicial. ¿Tú cómo lo ves, Juan Luis? Pues mira, se dice que en México solo se busca y a veces se encuentra lo que oficialmente se puede determinar como perdido. En este caso, 50 años pasaron sin que este señor tuviera problema alguno, y hay que decirlo, todos los gobiernos que antecedieron a pues también tienen su carga de culpa, y eso hay que decirlo con toda claridad. No hay que meternos ahí a comparar con el tema del Chapo y su escapada y todo, simplemente hay que decir las cosas como son, y es una realidad que este clima de absoluta impunidad pues también fue fomentado por este gobierno que dijo que iba a perseguir la corrupción, que iba a castigar el delito, pues terminó embarrado de todo este lodo de incompetencias, de incapacidades y sobre todo de una temática que lleva sin duda alguna a una afectación grave al sistema de seguridad en México, porque no sabemos qué pasa. La pregunta es, ¿merecemos un gobierno que no sabe qué pasa? Ahí está el asunto, y creo que precisamente por eso el gobierno de Estados Unidos no le platicó nada al de México, porque dijo, pues capaz que van y le avisan al señor y se nos vuelve a pelar. ¿O cómo lo ves, Jorge? Sí, bueno, no sabemos exactamente si no sabía el gobierno. No, la realidad es que nosotros más bien no sabemos qué exactamente lo que sucedió, que tenga que ver con asuntos de seguridad, con asuntos de la estrategia. No sabemos, esas son lo que se ha dicho en la mesa, las grandes preguntas que no sé si vayamos a tener respuesta en algún momento. Otro de los hechos, pues es que sea como haya sido la detención del Mayo, es una derrota para él. Después de 50 años de impunidad, por lo menos se ve esa lectura, se haya entregado, lo haya negociado o no. Ahora, ¿cuál ha sido la postura de la Cuarta Transformación en relación al combate a la inseguridad, a la violencia? Pues ir al origen, a la base. Ya decía el mismo Mayo hace 15 años con don Julio Scherer que cuando él muriera o cuando él fuera detenido, esto iba a continuar. Es decir, no se resuelve, como decía Sergio, en el fondo, la situación de la violencia y la inseguridad. Vamos a la base, vamos al bienestar de nuestra población. Bien, muchas gracias, Jorge. Víctor Cuevas. Pues van 7 días desde la detención del Mayo Zambada y seguimos esperando información, dice el presidente López Obrador. Ha hablado cerca de 12 horas en sus mañaneras y hay más dudas que certezas de lo que sucedió en este contexto, y nuevamente refleja de cuerpo entero a la administración del presidente López Obrador, porque en algo sí se han preocupado, y se han preocupado en insistentemente declarar que México no tuvo nada que ver. ¿Y por qué declaran esto? Pues porque detrás de Morena viene el crimen organizado, y evidentemente el presidente López Obrador no quiere que se vincule su nombre y su movimiento con la detención del Mayo Zambada, porque lo hemos visto, históricamente está comprobado que el cártel de Sinaloa es uno de los aliados electorales de Morena, que el cártel de Sinaloa le ha permitido a Morena obtener triunfos totales en las elecciones en varias regiones de este país, y que son uno de sus principales financiadores, y por eso precisamente están tan preocupados en Morena, está tan preocupado el presidente López Obrador por todo lo que el Mayo Zambada pueda llegar a decir allá en Estados Unidos. Muchas gracias, Víctor. Más del contexto de la mesa de esta mañana en la voz de Tere Garay. A inicios de este 2024, la DEA había señalado que la salud de Zambada García se había deteriorado de manera importante. Sobre el hijo del Chapo Guzmán, se ha mencionado que desde hace algunos meses buscaba pactar su entrega. El silencio del gobierno mexicano sobre la detención del capo dejó al descubierto el desconocimiento que se tenía en nuestro país sobre el operativo.
Apenas este martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, urgió a las autoridades estadounidenses a hablar con la verdad y pidió que se den a conocer todos los detalles. Entre los cargos que enfrenta el Mayo Zambada en los Estados Unidos destacan tráfico de fentanilo, cocaína y marihuana, lavado de dinero, secuestro, uso de armas de fuego y conspiración para matar. A 6 días de la captura de uno de los delincuentes más escurridizos y buscados, el gobierno mexicano sigue sin contar con toda la información que permita saber cómo fue y dónde fue la captura del Mayo Zambada. ¿Qué pasó el jueves 25 de julio? ¿Agentes estadounidenses operaron en territorio mexicano? ¿Por qué las autoridades estadounidenses ocultaron la captura del capo? ¿Cómo debe proceder el gobierno de México? ¿Cuáles serán las consecuencias de esa importante detención? Gracias, Tere Garay, por esta cápsula de contexto esta mañana aquí en RR Noticias. Y justamente pues lo planteaba, por ejemplo, Sergio, hace unos minutos, el hecho de cómo se llevó a cabo la negociación, porque ahora el propio abogado del Mayo Zambada ha reconocido que pues no se entregó, que evidentemente alguien lo llevó para allá y reitero, pues no fue de vacaciones ni iba a comprarse un café americano. Entonces, es evidente que hubo un proceso de negociación. ¿Cómo es que se llevó a cabo sin que las autoridades mexicanas se dieran cuenta? ¿Será que el Chapito Jr. tenía un teléfono Unifón y desde ese hablaba? ¿O cómo fue el asunto? Es increíble, reitero, que las autoridades en materia de seguridad en este país no hayan tenido un solo dato a propósito del proceso para detener al narcotraficante más importante de los últimos años, después obviamente de la detención del Chapo. Y es bien cierto, también no quiero dejarlo pasar lo que ha dicho Jorge hace un instante. Detienen a unos, pero a final de cuentas la estructura criminal se queda e inclusive se va pues multiplicando como como cuando le cortaban una de las serpientes a la cabeza de la medusa. Entonces cortas uno, pero salen dos, y seguramente vamos a ver también circunstancias muy complicadas en temas de seguridad. ¿Qué esperamos a partir de ahora, Sergio? Híjole, Ángel, pues está muy complicado, ¿no? Porque si el tema fue una traición y fue el Chapito quien llevó al Mayo allá, pues en Sinaloa deberían estar muy preocupados por las escenas de violencia, ¿no? Tanto que el gobierno mandó refuerzos de seguridad para allá. Si el tema es la negociación, pues también preocupa porque termina siendo un asunto en que no pasa nada, ¿no? Va a trascender como la detención, la noticia de un momento, y después las cosas podrían continuar, ¿no? Como comentaba Jorge Luis, ¿no? Bueno, pues como dijo el Mayo, ¿no? Me voy a morir y el negocio va a seguir. Y es que precisamente es un negocio, y lo hemos comentado, tan extenso el que ha generado el crimen organizado, que ya, digo, más allá del tema de las drogas y todo lo que tiene que ver con negocios ilegítimos, también ya tienen un pie muy fuerte, o más bien mucho dinero metido también en negocios legítimos como agricultura, minería, construcción, vamos, es demasiado grande, ¿no? Y Estados Unidos, que también está viviendo un momento electoral, y hay que decirlo, viene a lavarse a la cara con esta detención. Eso. Cuando viene a detener o se llevan capos de México, pero y en Estados Unidos, donde se mueve toda esa enorme cantidad de dinero, no pasa nada, nadie lo maneja, no hay capos allá. Fíjense ustedes qué mágico, allá en Estados Unidos no hay un solo narcotraficante de primer nivel, no existen, todos están de este lado de la frontera, mi querido Juan Luis Íñiguez. Pues sí, Ángel, es correcto lo que se menciona en esta mesa. Hay que tener la visión de los dos lados de la frontera, de cómo se percibe este tema. Uh-huh. De este lado, pues queda claro la cuestión de la gravedad del esquema violado de la seguridad, pero también de la posible falla grave al tema de la soberanía nacional, a permitir operaciones de un gobierno extranjero en territorio mexicano, sin conocimiento o ignorando estas acciones por parte de este gobierno, pero también cómo se está leyendo del otro lado de la frontera, iniciando por esta clasificación de terroristas a algunos narcotraficantes mexicanos y pasando sin duda alguna por la declaración de Donald Trump de hace unos días con relación a esta potencia que tienen los cárteles mexicanos y que pues pone al gobierno de México pues prácticamente como un cómplice, como un esquema de narcoestado, que es el que percibimos muchos ciudadanos en este país. Bien, muchas gracias, Juan Luis. Es cierto, también quiero retomar un poco lo que ha dicho Sergio, en el sentido de que pues esta también es una estrategia electoral por parte de los norteamericanos. En este momento el Partido Demócrata, sintiendo que hay un revival, digamos, de su campaña con pues la virtual candidatura de Kamala Harris, esto pues obviamente lo van a potenciar como un golpe mediático
mediático y con generar la sensación de que sí están haciendo algo contra el fentanilo. Pero, pues, tú lo decías, o sea, lo dijo el Mayo en su momento, ahí la estructura criminal seguirá. Sí, creo que hay que ir a eso, a las bases, a toda la estructura organizativa, financiera, ganan base social los grupos criminales y es difícil combatirlos. Ahora, me parece que uno de los grandes temas que debemos llevar a la reflexión y las autoridades, tanto de salud como de seguridad, es precisamente que el tema se ha atendido como un tema de seguridad y el consumo de drogas es un tema estrictamente de salud que no se ha tratado como tal para disminuir la demanda que hay. Ahora, esta detención pues, representa un expediente de 50 años. Y me parece que funcionarios de todos los sexenios, de todas las administraciones deben estar preocupados, principalmente Calderón, que fue el gran aliado del cártel de Sinaloa, eso es público y notorio. No sé qué tanto Genaro García Luna, si sepa inclusive de la noticia. Ahora, la DEA, pues como dice el presidente López Obrador, ha sido una agencia fallida porque no ha logrado disminuir la gran cantidad de consumo, que es lo de si es un tema de salud, no es un tema de seguridad y debemos de ir, y sobre todo las autoridades de ambos países, a esa reflexión. Tienes toda la razón. Si la DEA fuera una paletería, será el peor negocio del mundo. 50 años metiéndole dinero y metiéndole dinero y metiéndole dinero. Y hoy tenemos más narcos, más trasiego de armas, más grupos delincuenciales que hace 50 años y la cosa está todavía peor y todos los días le meten más y más dinero a esa agencia que en realidad, lo sabemos, ha sido parapeto de Estados Unidos para hacer otro montón de cosas. ¿Tú qué opinas, mi querido Víctor? Pues yo opino que este asunto de la detención del Mayo Zambada es también un reflejo de que esta administración ha sido la administración donde no hay consecuencias. Por ejemplo, vemos a la secretaria de Seguridad haciendo declaraciones que evidentemente fueron falsas, que fueron mentiras y que no sabemos inclusive si fueron mentiras con toda alevosía, con toda intención, pero no va a haber una consecuencia. No va a dejar de ser secretaria de Seguridad Ciudadana por no saber qué pasó con la detención de el Mayo Zambada, no va a poner su renuncia por haber exhibido a un ciudadano estadounidense como el supuesto piloto que trasladó a Los Capos cuando en realidad no era él. En fin, no va a haber una sanción a ese tipo de acciones, como no las ha habido en contra de los capos por delinquir, como no los ha habido en contra de los gobernadores que evidentemente tienen relaciones con el crimen organizado, como en toda la administración del presidente López Obrador no ha habido un solo caso donde podamos ver una consecuencia ejemplar cuando son incompetentes, cuando no hacen bien las cosas, cuando no dan resultados. Y es que precisamente esa es la marca de la 4T, es la marca de Morena, gobiernos sin consecuencias donde no pasa absolutamente nada. Bien, muchas gracias, mi estimado Víctor. Llega la ronda final, la ronda de las conclusiones. Hoy nos da tiempo para 1 minuto para cada uno de ustedes. Voy a arrancar con don Sergio Camacho. Gracias, Ángel. Pues bueno, coincido con Víctor, ¿no? Esta y también otras administraciones es donde no pasa nada, ¿no? Donde en temas de narcotráfico, de crimen organizado no pasa nada o no ha pasado nada. Por décadas capos han estado operando y cuando se hace la captura de alguno significativo, por así decirlo, emergen otros, ¿no? Y el negocio sigue funcionando. Definitivamente la colaboración con Estados Unidos no ha tenido resultados. Se comentaba hace un momento lo de la DEA tampoco funciona. Entonces el problema está en las dos puntas, ¿no? O de los dos lados de la frontera, ¿no? Y es un reto, yo creo que suficiente importante para que le ponga la atención debida el próximo gobierno federal, dado que ahorita, pues en el ocaso del presente, vemos que también fue otro gobierno que no hizo nada contra el crimen organizado, fue otro gobierno que lo dejó pasar, que lo dejó vivir, que generó esa estrategia de abrazos no balazos, que sí estuvo trabajando el tema de las raíces y de las bases en el sector social, pero no ha sido suficiente, ¿no? O sea, mientras persista la corrupción, la impunidad y el no pasa nada, como dice Víctor, las cosas parece que van a seguir igual. Gracias, Sergio. Comentario final, Juan Luis Iñiguez. Yo estoy convencido que una de las grandes cualidades que tiene una mesa de análisis político como esta es que precisamente el auditorio pues no pase por quedarse con una de estas 4 visiones, a veces coincidentes, a veces no, pero que sí se puedan formar un criterio, y es a lo que yo invito sin duda alguna, que de manera contundente pues podamos establecer en ese cuadro comparativo cómo ha actuado este gobierno con relación a esta persecución de delincuentes, cómo ha actuado este gobierno con relación al decomiso de drogas,
cómo ha actuado este gobierno verdaderamente al esquema de prevención que tanto presumen para poder erradicar estos temas. No solamente se trata de transferir dinero. Y bueno, pues que saquen su conclusión. Ahí está la riqueza de este análisis en un esquema en el que sin duda este país necesita un destino diferente. ¿Se va a continuar negando la realidad o vamos verdaderamente a atacar los problemas de raíz? Gracias, Juan Luis Íñiguez. Jorge Luis Montes, 1 minuto. Sí, Ángel, pues yo insisto que tiene que ver más bien con un tema de salud, con disminuir la demanda que hay del consumo de sustancias. Debemos de privilegiar las condiciones para que haya en nuestras infancias, en nuestras juventudes, actividades artísticas, culturales, que puedan ir canalizando. Ahora, este planteamiento es una atención de prevención que lleva sus años, que lleva su tiempo, pero que también, aunque no ha sido espectacular la acción como era en los gobiernos anteriores, de presentar en todos los medios de comunicación a las personas detenidas, ha habido una acción importante también en la atención de este tipo de conductas, pero también la realidad es que el Poder Judicial libera todos los días, todas las semanas, a decenas de presuntos delincuentes. Por eso en el gobierno de la doctora Claudia Sheinbaum se privilegia el Plan C, con el que se llevarán a cabo las reformas, incluidas a la del Poder Judicial que tanta faltas. Bien, muchas gracias, mi estimado Jorge. Y cierras la mesa esta mañana, Víctor Cuevas. ¿Qué es lo positivo de la detención del Mayo Zambada? Que nos seguimos escandalizando, que afortunadamente no hemos normalizado que la intervención de los Estados Unidos en materia de seguridad aquí en México sea algo normal, que no hemos normalizado que la detención de grandes capos donde aparentemente no pasa nada pase como si fuera una noticia más. Esta escandalización que tenemos es muy importante para poder tomar acciones y poder cambiar la ruta en materia de seguridad de nuestro país, porque lamentablemente pareciera que el consumo de drogas ya se ha normalizado. Hoy seguramente todos y cada uno de nosotros conocemos a alguien, inclusive quizás a alguien cercano, que consume marihuana porque se ha normalizado y al final del día es una droga y no podemos evitar señalar que es parte del problema el consumir marihuana, igual como consumir otras sustancias de manera recreativa. Y pareciera que en algunas entidades de nuestro país también se ha normalizado la violencia, se ha normalizado ver gente armada en las calles, se han normalizado los cobros de piso, los secuestros, los levantones, y eso es algo que no podemos permitir. Por eso que hoy estemos escandalizados es algo precisamente positivo para no normalizar que detrás de Morena viene el crimen organizado. Bien, muchas gracias, mi querido Víctor. A los cuatro agradecerles mucho la oportunidad de platicar sobre este asunto que sin duda seguirá teniendo repercusiones en los días y semanas por venir. Agradecerte mucho, Sergio Camacho. Don Ángel, también un abrazote a ti, a todo el equipo de RR Noticias, a mis compañeros de mesa, de todo tu auditorio. Juan Luis Íñiguez, se me hace que esas Chivas van a ir a Estados Unidos nomás por los souvenirs. Pues sí, mi estimado Ángel, hasta ahorita un mal negocio no solo para las Chivas, sino para muchos equipos mexicanos. Sí, pues la verdad es que el balance sigue siendo bastante funesto. Don Jorge Luis Montes. Ángel, muchísimas gracias como siempre a ti, a RR Noticias, a todo el equipo de los compañeros de la mesa y sobre todo a todo tu auditorio. Gracias por estar aquí. Don Víctor Cuevas, qué gustazo. El gusto es mío y la UAC, la Universidad Autónoma de Querétaro, escogió a Mealco para el tercer Festival de la Cultura Indígena este fin de semana. No se lo pierdan, va a estar buenísimo. Muchas gracias a los cuatro por estar aquí el día de hoy. Nos encontramos el siguiente miércoles, ¿les parece? Muchas gracias, señores. Ahora son las 8 de la mañana con 2 minutos. Solé Serrano habrá de traerles el reporte vial.